y la libertad. L'agnello immolato è degno di ricevere Digno es el potenza e Cordero ricchezza, degollado de recibir el sapienza e poder, la forza e onore. riqueza, la sabiduría, la Alleluia. fuerza y el dolor. Aleluya. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito En el Santo. nombre del Padre, y el Hijo, y del Pace sia Espíritu con voi. Santo. La gracia de nuestro Señor sea con Fratelli, per ustedes. celebrare degnamente i santi misteri, Hermanos, para riconosciamo i celebrar nostri peccati. dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Señor, tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per Cristo, ogni tú peccatore que has pentito, dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi Señor, ama. tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. preghiamo. Oremos. Donaci, oh Padre, di uniformare la nostra Danos, Señor, una plena vivencia de los misterios pascuales, para que, celebrándolos con alegría, nos protejan continuamente y nos salven. nostro Signore Gesù Cristo, Por nuestro Señor Jesucristo. che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni agli apostoli e agli anziani De los libros de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron elegir algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabá, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, los han alborotado con sus palabras, desconcertando sus ánimos, hemos decidido por unanimidad elegir a algunos y enviarlos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les mandamos pues a Silas y a Judas, que les referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más cargas que las indispensables, que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Harán bien si se apartan de todo esto. Saludos. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad y entregaron la carta. Al leerla, se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. Palabra de Dios. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Quiero cantar y tocar. Despierta, gloria mía. Despierten cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad, que es más grande que los cielos,
por tu fidelidad que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Vi ho chiamato amici, dice il Signore, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Del Evangelio según San Juan. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nessuno ha un amore più grande di questo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Voi siete miei amici. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Non vi chiamo più servi, Ya no los llamo perché il servo siervos, non sa porque quello el che fa il siervo suo no padrone, sabe lo que hace su Señor. ma vi ho chiamato amici. A ustedes les llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. Non voi avete scelto me, No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca. perché tutto quello che De modo chiederete que al lo que pidan al Padre en mi nombre se los dé. Questo vi comando, Esto les mando, che vi amiate gli uni. que se amen unos a otros. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Nel libro delle Atti degli Apostoli El libro de los Actos de los Apóstoles, allí vemos que la iglesia di pace al principio tante volte habían tiempos de paz, cresceva in pace, la iglesia crecía en paz, la palabra del Señor se difundía, tiempos de paz. También habían tiempos persecuzione, de persecución, comenzando por la persecución a Esteban. Paolo persecutore, convertito anche Después Pablo, perseguidor, tempi di persecuzione, arrepentido, es decir, tiempos de paz y tempi di tiempos turbamento. de persecución, tiempos de turbación. Il argomento della prima lettura di oggi. Este es el argumento de la primera lectura de hoy, un tiempo Alcuni di noi, de turbación. scrivono gli apostoli, ai cristiani Hemos escuchado, escriben los apóstoles, sono venuti dal paganesimo. que Abbiamo saputo che algunos alcuni di noi, ai quali de non avevamo nosotros, dato a nessun quienes no les habíamos dado ningún encargo, los han alborotado con sus palabras, desconcertando sus ánimos. cosa era successo? ¿Qué había Questi pasado? cristiani che provenivano dai Estos pagani cristianos que provenían de los paganos avevano creduto in Gesù Cristo, habían creído en Jesucristo, ricevuto il battesimo, habían recibido el erano felici, avevano bautismo ricevuto lo Spirito Santo, y estaban felices, habían recibido el Espíritu Santo del una paganismo tappa intermedia al cristianismo, sin ninguna etapa intermedia. che si chiamano En i cambio, giudaizanti, estos que se llaman sostenevano che non si poteva los fare questo. judaizantes, Se uno era pagano, primero doveva farsi ebreo
un buen giudeo, pensaban que cristiano. primero se tenía que ser un buen judío y luego ser un buen cristiano. E poi questi cristiani non capivano questo, guarda, come noi siamo Estos no entendía, o sea, que nosotros somos cristianos de segunda clase, es decir, que no podemos pasar del paganismo al cristianismo directamente. l'antica legge l'ha portata No es que Jesús ha llevado erano turbati el cristianismo a una plenitud. e quelli che volevano questo erano gente che Ellos se con dieron cuenta argomenti que pastorali, personas argomenti que con argumentos teologici, pastorales, teológicos, morali, incluso morales, sostenían que se tenía que hacer los pasos así. questo metteva in discussione Y esto ponía en discusión la libertà la libertad del Espíritu Santo, che la gratuità la, della resurrezione di Cristo. la gratuidad Grazie. de la gracia de Cristo. Erano metodici Eran metódicos e anche rigidi. y también rígidos. Di questi De estos, Jesús aveva detto había ai dicho maestri, no? Dai dottori della legge, de sus maestros y doctores de la iglesia, cielo e mare per fare cuidado, il spirito. que recorren cielo Trovato y mar para hacer proselitismo. Y cuando logran encontrar, più o meno così, los hacen. dice Gesù nel capitolo 23 di Matteo. Questa gente che era ideologica, Esta gente que era ideológica, più che dogmatica, era ideologica. más que Avevano dogmática, ideológica, ridotto la legge, habían reducido la ley, a una el ideología. dogma, a una Si debe ideología. fare questo e questo Se e tiene que questo. hacer esto, Una esto, lo religione di otro. prescrizione. Una religión de In cui prescripciones. questo toglievano Y con esto la libertad de quitaban los espíritus. la libertad del espíritu. e la gente che lo seguiva La gente que lo era gente seguía rigida, era gente gente che rígida, non si sentiva gente que adagio, no se sentía, non conosceva no se la sentía gioia del Vangelo, tranquilo, la no perfezione sentía la alegría del Evangelio, della strada per seguire Gesù la era perfección rigidità. del camino Si deve fare questo, para seguir a questo, Jesús questo, era questo. rígida, seguir y hacer esto, esto y esto. Questa gente, Esta gente, questi dottori, estos doctores manipulaban las conciencias de los fieles e li facevano diventare y los rigidi, hacían convertirse en rígidos o se tenían que ir. Per questo Por esto, io mi ripeto e tante volte dico yo me repito che la tantas veces, rigidità digo non è del que buon la spirito. rigidez no es de un Che buen mette in espíritu, questione la gratuità porque della cuestiona redenzione, la gratuidad de la redención, la gratuidad de la resurrección de Cristo. E questa non è una cosa vecchia. Esto no es algo viejo. Durante la storia della Chiesa, Durante la historia de la Iglesia, esto se ha repetido. Pensemos a los pelagianos, questi rigidi, estos rígidos, famosi. E famosos. anche nei tempi nostri Y también en nuestros abbiamo tiempos visto hemos alcune visto organizzazioni a algunas organizaciones apostólicas que parecían muy bien organizadas, que trabajaban bien, pero muy rígidos, uguali todos l'uno muy rígidos, iguales unos a otros. Y all'altro. después Abbiamo saputo hemos della sabido corruzione che que c'era allí anche nei dentro fondatori. había mucha corrupción, incluso en sus Dove fundadores. rigidità non c'è lo spirito di Donde Dio. hay rigidez no está el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es libertad. Sì. Togliendo la libertà Estos
querían quitar la libertad del Espíritu de Dios y la gratuidad de la redención. Per essere giustificati tu devi fare Para ser questo, justificados, tú tienes que hacer esto, aquello. La giustificazione è La, justi- gratuita. la justificación es La morte e gratuita. la resurrezione di Cristo è La muerte gratuita. y la resurrección de Cristo es gratuita, no se paga, no se compra, es un don. Fare questo. È bella Y la estos strada, no? querían hacer Gli eso. apostoli si riuniscono in questo Los concilio apóstoles se reúnen en este consejo y al final escriben esa lettera, esa carta que dice así: di non imporvi altro obbligo. E mettono questi obblighi più morali di buon senso, no? y les dicen, hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más cargas que las indispensables, Astenersi que se abstengan de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, etc. E alla fine, Y al final, quando questi cristiani cuando estos cristianos que estaban turbados y alterados, riuniti in assemblea reunidos en asamblea, ricevuto la recibieron lettera, e esta quando l'ebbero carta letta, si rallegrarono per y cuando la l'incoraggiamento che leyeron infondeva. se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. La rigidità sempre ti porta al turbamento. Ma questo l'ho fatto bene, non l'ho fatto bene, allo scrupolo. Questo va bene. Lo spirito della libertà evangelica ti porta Del espíritu turbado al espíritu alegre. Y es esto lo que ha hecho Jesucristo con su resurrección, la alegría. No es una relación así: yo hago esto y tú me das esto. No, esto pareciera como si fuese un Señor comercial. En cambio, no, es un Señor gratuito, como hizo Jesús con los discípulos. Ustedes son mis amigos, Non vi chiamo servi, pero no los llamo siervos, los llamo amigos. non voi avete scelto me, Ustedes no me han elegido, yo los he elegido. Esta es la gratuidad. Signore, che ci aiuti. Pidamos al Señor que nos ayude a discernir los Gratuità evangelica frutos de la dei frutti gratuidad evangélica, della rigidità de los frutos non evangelica. E che ci liberi de la gratitud y no de la rigidez, di coloro y que nos libere de la fede, turbación de la fede aquellos que sotto nos quieren prescrizioni, poner la fe bajo le prescripciones che non hanno senso. que no tienen sentido. Me refiero che non hanno senso, a estas prescripciones que no tienen sentido, no a los mandamientos. che ci liberi di questo spirito Que nos libere de este espíritu de rigidez che toglie la que libertà. que te quita la libertad. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto Abbiamo ricevuto questo vino. de la vid y del trabajo del hombre,
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Pregate, fratelli, perché il mio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. O Dio, i doni che ti presentiamo e trasforma in offerta perenne tutta la nostra vita in unione alla vittima spirituale, il tuo servo Gesù, unico sacrificio a te gradito. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Diamo grazie al Signore nostro Dio. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. En verdad es justo y necesario, Gloria, oh Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. e donandosi per la nostra redenzione, divenne Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. canta l'inno della Por eso, con su efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de tu muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Di noi tutti abbia misericordia. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. con Cristo e in Cristo. Por Cristo, en Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati a suo Dio. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo tu divina enseñanza, nos atrevamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por la misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Donale unità e pace. Concédele la paz y la unidad, tú que vives Tu che y reinas por los siglos de los siglos. la pace del Signore sia sempre. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Beatevi un segno di pace. Intercambien un signo de paz. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati invitati alla cena del Signore. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor,
No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Persone che non si comunicano fanno adesso la comunione spirituale. Las personas que no comulgan hagan ahora la comunión espiritual. Che si avvisa nel tuo nulla e nella tua santa A presenza. tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti, que tu amor pueda inflamar todo mi ser para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Que así sea. Mientras el sacerdote prepara la custodia para la ostensión de Jesús sacramentado, nos preparamos para esta comunión espiritual por algunos minutos junto a Jesús sacramentado. Genitor,
coraje para que tengan éxito. Della tua lode si pensa alla mia bocca, perché io Llena possa esta mi boca de tu cantare alabanza para poder cantar. cantandole. Te aclamarán mis labios, Señor. Alleluia. Aleluya. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito En el Santo. nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Pace sia con voi. La paz esté con ustedes. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, pietà di noi. Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccatore Tú pentito, que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto Tú que ama, perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. oh Dio che salvi i peccatori e li rinnovi nella tua Oh Dios, que amas la inocencia, le devuelves a quien la ha perdido, atrae hacia ti los corazones de tus siervos, para que nunca se aparten de la luz de tu verdad los que han sido liberados de las tinieblas del error. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni alcuni venuti ad Lectura del Antioquia libro de los Hechos de los Apóstoles. insegnavano ai fratelli. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto convocó y provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Andremo con gioia alla casa del Signore. Vamos alegres a la casa del Señor. Quale gioia quando mi dissero andremo alla Qué casa alegría del cuando me Signore. dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Andremo con gioia alla casa del Signore. Gerusalemme è costruita come città unita. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Andremo con gioia alla casa del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Chiedete pace per Gerusalemme. Según la costumbre de Israel, al celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Alla casa del Signore. Alleluia. Alleluia.
Rimanete in me e io in voi, dice il Signore. Chi rimane in me porta molto frutto. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. El que permanece en mí da mucho fruto, dice el Señor. Esta es la aclamación al Evangelio que a continuación escucharemos. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. En aquel tiempo dijo Jesús a sus Ogni discípulos: tralcio che Yo in me soy la non verdadera porta vid frutto, y mi Padre lo es el taglia. labrador. E A ogni todo tralcio sarmiento que no da porta fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé Voi siete más già fruto. puri, a causa Ustedes della ya parola están che vi ho limpios por la annunciato. palabra que yo les anuncié. Rimanete in me Permanezcan en mí e io in voi. y yo en ustedes. Come il tralcio Como el non può sarmiento portare no puede frutto dar da se fruto por stesso, sí se non si no rimane nella permanece vite, en la vid, così así neanche tampoco voi, se ustedes, non rimanete si no in me. permanecen en mí. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui Yo soy la porta vid, molto ustedes los frutto, sarmientos. El perché que permanece senza en di mí me y yo en non él, potete fare ese da nulla. fruto abundante, porque sin Chi mí non rimane no in me pueden hacer nada. viene gettato via Al que come no il permanece en tralcio, mí, e lo tiran secca. fuera, como el Poi lo sarmiento, raccolgono, y se seca. lo gettano Luego nel lo fuoco recogen, e lo los echan bruciano. al fuego y arden. Se rimanete in me Si e permanecen le en mie mí parole y mis rimangono in palabras voi, permanecen en ustedes, chiedete quello che pidan lo volete que quieran e vi sarà y se fatto. realizará. In questo è Con esto glorificato il recibe Padre gloria mio, mi Padre, con che que portiate den molto fruto frutto e abundante. diventiate miei Así serán discepoli. discípulos míos. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora escuchemos la meditación del Papa Francisco. Il Signore torna sul rimanere in Lui. El Señor regresa sobre este permanecer en Él y nos dice que la vida cristiana es permanecer con Él. Rimanere. E usa qui Permanecer. Y usa aquí la imagen della vite, de la vid come i tralci rimangono nella vite. y de cómo los sarmientos permanecen unidos a la vid. E questo rimanere non è un rimanere passivo, Este permanecer no es un permanecer pasivo, no es un dormirse en el Señor. sarebbe forse Esto sería tal vez un sonno beatifico, ma un sueño beatífico, pero no es así. Este permanecer es un permanecer activo anche un rimanere reciproco. y también es un permanecer recíproco. Perché? Perché lui dice ¿Por rimanete qué? in me e io in Porque el voi. Señor dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Anche lui rimane in noi. También Él permanece Solo noi. en nosotros, no solamente nosotros en Él. È un rimanere reciproco. Es un permanecer recíproco. E in altra parte dice io il Padre verremo da lui. En otro pasaje dice, prenderemo iremos dimora al Padre y tomaremos presso demora en Él, ante Él. Questo è un mistero, ma è un mistero di vita, un mistero bellissimo. Este es un misterio de vida, es un misterio hermoso. Este permanecer recíproco, incluso con el ejemplo de los sarmientos. È vero, i tralci Es senza la verdad vite que los sarmientos sin la vid no pueden hacer nada arriva la linfa. porque no llega la Sono per linfa la linfa, y los sarmientos necesitan de la linfa
crescere e per dare frutto, para poder crecer y dar fruto. ma anche l'albero, la vite, Pero también ha bisogno el dei árbol, raggi, la vid, tiene perché necesidad i frutti de non los rimangono sarmientos, attaccati porque los frutos no all'albero, permanecen unidos al árbol, alla vite. a la vid. È un bisogno reciproco, è un rimanere Es una reciproco. necesidad recíproca, es un permanecer recíproco para dar fruto. E questa è la vita cristiana. Y esta es la vida cristiana. La vita cristiana Es è verdad compiere i que la vida comandamenti, questo cristiana si es deve cumplir fare. los mandamientos. Esto es seguro, La vita esto se tiene que cristiana hacer. è andare sulla strada La delle vida beatitudini, cristiana también es questo si deve caminar por las vías La de las vida bienaventuranzas, cristiana y es esto también se tiene que fare, hacer. portare avanti le opere La vida di cristiana misericordia, también es llevar adelante las come il obras de Signore ci misericordia, insegna nel Vangelo. como el Señor nos enseña en el Evangelio, y esto también se tiene Ma que anche di hacer. più, Pero incluso questo aún más rimanere es este reciproco. permanecer recíproco. Noi senza di Gesù non possiamo fare nulla. Nosotros sin Jesús no podemos hacer nada, como los sarmientos sin la vid. Signore di dirlo, Y Él, el senza Señor di me noi permita sembra che decirle, non può fare nulla. Él sin nosotros pareciera que no puede hacer nada, porque Il tralcio, el fruto lo da el sarmiento, l'albero, la vita, no lo da el árbol, la vid. questa comunità, in questa intimità Y en esta comunidad, en esta intimidad de permanecer fecundos, Padre e Gesù rimangono in me. el Padre y io Jesús permanecen en mí rimango. y yo permanezco en Él. E quale mi viene in mente dire il bisogno che ha ¿Y cuál es la necesidad que tiene el árbol y la vid dei tralci? È avere dei de tener frutti. los sarmientos? Es tener los frutos. Esta es la necesidad. Diciamo così, un po' con Podemos la faccia. decir, Qual è il bisogno che ha un poco tomando esta Jesús imagen, ¿cuál es la necesidad que tiene La Jesús de testimonianza. nosotros? El testimonio. quando il Vangelo dice che noi siamo luce? Cuando el Evangelio dice que nosotros fate- somos siate luz, luce, ustedes perché son gli luz, uomini vedano le para vostre que los opere buone hombres e vean sus glorifichino. obras buenas y glorifiquen al Padre. Cioè la testimonianza Es decir, el testimonio è la necessità che es ha la Gesù di noi. necesidad que tiene Jesús de Dare nosotros, testimonianza dar del suo- testimonio de su nombre, La fede, il Vangelo cresce per testimonianza. porque la fe, el Evangelio crece para dar È molto testimonio. misterioso. Y esto Gesù es che muy è misterioso, glorificato porque Jesús es cielo, también glorificado en el dopo cielo passato después la de haber passione, pasado y sufrido la ha pasión, bisogno della nostra necesita testimonianza de nuestro per crescere, testimonio per annunciare, para crecer, para anunciar, che la Chiesa para que cresca. la iglesia crezca. Questo è il mistero reciproco del rimanere. Este es el misterio recíproco Lui, il del Padre, lo permanecer. Spirito rimangono Él, in el noi, Padre, el Espíritu permanecen en nosotros e noi rimaniamo in Gesù. y nosotros permanecemos en Jesús. Ci farà bene pensare e riflettere su questo. Nos hará bien pensar y reflexionar en esto, en permanecer en Gesù Jesús rimane in noi. y en que Jesús permanece en Rimanere nosotros. in Gesù per avere la linfa, la forza, Permanecer en Jesús para tener la linfa, la fuerza, la justificación, la gratuidad, per avere la para fecondità. tener la fecundidad. E Lui rimane in noi Y Él permanece la en forza nosotros del frutto, para darnos la fuerza del per fruto, darci la forza para darnos la fuerza testimonianza del testimonio con la quale cresce la Chiesa. con la cual crece la iglesia. E una domanda mi faccio, Y come ahora me hago una pregunta. il rapporto ¿Cómo es la relación tra Gesù entre che Jesús rimane in que me permanece e en mí io che rimango y in yo lui? que permanezco en Él? È un rapporto di intimità, Es una relación de místico, intimidad, un una rapporto relación senza mística, una parole. relación Padre, sin ma questo lo palabras. facciano i mistici, no? Ah, Padre, pero que esto lo hagan los místicos. No,
Esto es para todos nosotros, con pequeños pensamientos. Señor, tú sabes cómo soy, dame la fuerza, y yo haré todo lo que tú me dirás. Ese diálogo de intimidad con el Señor presente. El Señor está presente en nosotros. El Padre está presente en nosotros. El Espíritu está presente en nosotros, permanecen en nosotros. Pero también yo debo permanecer en ellos. Que el Señor nos ayude a entender, a sentir esta mística de permanecer en el cual Jesús insiste tanto, insiste mucho. Muchas veces cuando hablamos de los sarmientos y la vid, nos detenemos en la imagen, en la actividad del campesino, el padre, el que corta los frutos, el que poda, el que no da fruto lo corta y lo bota. Es verdad, esto es lo que hace el agricultor, pero también está lo otro, las ayudas, las pruebas, las dificultades de la vida, incluso las correcciones que nos hace el Señor. Pero no nos detengamos aquí. Entre los sarmientos y la vid también existe este permanecer íntimo. Los sarmientos, nosotros tenemos necesidad de la linfa y la vid necesita de los frutos, del testimonio. Con esta invitación del Papa Francisco en su reflexión sobre los sarmientos y la vid, de permanecer unidos a Dios, pero también de que Dios permanece unido a nosotros en esta relación mística, ha dicho el Papa. Presentemos ahora nuestros dones, el pan y el vino. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima.
Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Egli, offrendosi alla sua Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios,
con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore, Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesucristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este miércoles de la quinta semana de Pascua, la liturgia nos presenta la siguiente antífona de comunión. Ha resucitado el Señor e ilumina a los que hemos sido redimidos con su sangre. Aleluya. Ahora nos disponemos a realizar la comunión espiritual. Persone che non possono comunicarsi. Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente
Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero ahora no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Después de haber pedido que Jesús venga a nuestro corazón y a nuestra alma para poder abrazarlo, recibirlo y unirnos a Él, nos disponemos a este momento de oración y adoración eucarística. Un momento, como nos ha invitado el Papa en su homilía, de intimidad con el Señor. Meditemos teniendo en cuenta esta imagen de los sarmientos y de la vid, y de cómo están unidos. Y preguntémonos, ¿cuál es nuestra relación con Jesús? ¿Cuál es nuestra relación con el Señor? ¿Cómo estamos unidos? ¿Cómo permanecemos unidos a Él y Él a nosotros? El Papa nos ha invitado a meditar y a decir que necesitamos del Señor la linfa para dar fruto, la fuerza para ir adelante. Y el Señor necesita de nosotros, podemos decir, el testimonio de la vida cristiana, el testimonio de cada uno de nosotros. Ya está Jesús con nosotros, ya está el Señor en medio de nosotros. Vayamos a su encuentro, abramos nuestro corazón y presentemos nuestras intenciones. Oremos en un momento de silencio.